Estoy para Ecos Latinos con la diputada mexicana Gabriela Cueva. Diputada, ¿qué nos puede comentar de lo que está ocurriendo entre su país México y las autoridades del régimen boliviano encabezado por Jeanine Áñez? Bueno, este diferendo me parece que ha sido público y tiene que ver con que México decidió darle asilo al expresidente Evo Morales. Me parece que cuando se trata de la agenda humanitaria que tiene que ver con asilo, con la condición de refugiados, no es un tema que deba someterse a diferendos políticos. Me parece que esto va en distintos carriles y el que existan estas diferencias políticas o ideológicas en Bolivia siempre deben ser resueltas por medio del diálogo y no por la fuerza. Desde acá, pues la posición del gobierno de México ha sido esa: invitar al diálogo, invitar al acuerdo, y lo que se espera es que pueda retomarse el diálogo con Bolivia, pues porque al final todos somos hermanos de la misma región. Y por supuesto esperamos que Bolivia retome el cauce democrático. ¿Qué opina de los dichos del expresidente boliviano Jorge Quiroga, llamándolo sinvergüenza y matoncito a su presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues mira, primero yo creo que esas no son las formas de expresarse de un presidente. O expresidente, no es la forma. Quienes han conducido los destinos de países son los primeros obligados a hacer las cosas bien, a entender que la política es el camino del diálogo, del acuerdo, de la conciliación, de buscar los puntos en común y no pues estar ahí, digamos, de bocones buscapleitos. Yo creo que ese no es el camino a la política. Yo hago votos porque, insisto, se pueda retomar el camino del diálogo, del acuerdo entre mi país, México, y Bolivia, en que este tipo de disputas se resuelvan por el camino de la política, de la diplomacia, en lugar de hacer ruedas de prensa que pues no le abonaron absolutamente nada a Bolivia. Ahora se está hablando mucho de la actitud de Donald Trump con respecto al mundo y sobre todo a Medio Oriente. Y Donald Trump, antes de asumir, dijo que quería construir un muro con México, mostrando una clara actitud racista y xenofóbica hacia su pueblo. ¿Cómo está la relación actual entre el gobierno de Donald Trump y el gobierno del presidente López Obrador? Bueno, la idea de este muro no era una actitud xenofóbica y racista solo con México, sino que lo fue con toda la comunidad de América Latina y el Caribe, y ahí está la conducta de Donald Trump también con Guatemala, con Honduras, con El Salvador, con distintos países de la región, que ha sido una actitud pues muy beligerante y me parece muy desafortunada, obviamente. Ahora, esta idea del muro, pues si bien Estados Unidos tiene la potestad de hacer lo que quiera dentro de su propio territorio, claramente sí es una afrenta al multilateralismo, al diálogo, a la diplomacia, a la construcción de puentes que generen acuerdos. Mientras él está hablando de estas divisiones, pues hoy México es el principal socio comercial de Estados Unidos. De ese tamaño es el desconocimiento que tiene Trump de la relación bilateral. México y Estados Unidos intercambian cada minuto más de $1 millón. Todos los días la frontera entre México y Estados Unidos es cruzada por 1 millón de personas de manera completamente documentada, pasaportes, etcétera. Entonces, me parece que no tiene idea de la realidad bilateral, y más bien Trump lo que demuestra es que, lejos de ser un estadista, es un hombre que vive buscando votos, y votos de aquellas personas que se alimentan precisamente del racismo y del odio, y hay que recordar que el odio nunca trae buenas noticias para ningún pueblo. A raíz de estas declaraciones del muro que quería hacer Trump, se decía que ustedes los mexicanos tienen un muro para separar a los guatemaltecos y no ingresen a México. ¿Es verdad o fue un trascendido de prensa? No, eso me parece que es completamente ridículo. No existe ningún muro que separe a México de los guatemaltecos. De hecho, pues es una de las fronteras que no tiene fronteras. ¿Tiene mantenimiento? Sí. ¿A qué se debe el gran respaldo que le da el pueblo mexicano a su presidente Manuel Andrés López Obrador? Pues mira, Andrés Manuel ha sido un luchador social durante más de 20 años. Es un hombre comprometido con el combate a la pobreza, el combate a la corrupción, y yo creo que son las principales demandas de los mexicanos. Es lo que más esperamos, es lo que queremos que suceda, y vemos que el presidente está comprometido con esta agenda. Usted, como diputada mexicana, ¿cómo analiza el nuevo gobierno de Argentina que asumió el mes pasado con Alberto Fernández? ¿Cómo piensa que se puede encarar la relación con el gobierno
que asumió su mes aquí en nuestro país. Bueno, yo creo que México nunca va a olvidar que el presidente argentino, como primera visita oficial, decidió venir a México, y creo que ese es un gesto muy importante que nosotros valoramos y que sin duda abre las puertas del diálogo, del acuerdo, del consenso, y nos genera pues unos puentes de trabajo muy importantes que pues no se han visto en algunos años. Yo creo que los pueblos en México y de Argentina son muy cercanos, nos queremos, disfrutamos el fútbol, disfrutamos la comida, disfrutamos nuestro idioma, pero nos ha faltado que nuestros gobiernos sepan acercarnos de la mejor manera. Entonces, creo que en esta ocasión tenemos toda la coyuntura para que México y Argentina trabajen más de cerca. Una cosa que siempre sorprendió de México es el nivel de religiosidad, sobre todo lo que significa la Virgen de Guadalupe. ¿Nos puede comentar un poco este lindo sentimiento hacia los valores religiosos y valores de paz que tiene el pueblo de México? Bueno, creo que para México exactamente no solo son valores religiosos, que sí es un pueblo muy católico, es un pueblo muy devoto, sino también valores que tienen que ver con la paz, con la justicia, con la inclusión, y que al final no podemos explicar ninguna religión que realmente sea humanista si no se tienen estos valores. Entonces creo que en esa parte nos identificamos mucho. El pueblo de México además es un pueblo guadalupano, es un pueblo de fe, es un pueblo creyente y es un pueblo que todos los días trabaja para salir adelante, y creo que en eso tenemos mucho que ver también con el pueblo argentino. Somos un pueblo que busca siempre salir adelante. La última pregunta. ¿Sabe si en la agenda del presidente mexicano se contempla visitas a Sudamérica? No lo sé. El presidente de México ha dicho que el primer año de su gobierno, que recién acaba de concluirse el primer año, no iba a viajar. Vamos a ver qué anuncia en los próximos meses y si empieza a hacerlo. La prioridad del presidente de México es la política interna, es solucionar los problemas que tenemos en casa, y pues en función de eso estaremos viendo si nuestro canciller es quien visita Sudamérica o lo hace el propio presidente de la República, que insisto, se ha demostrado que hay un gran cariño por Argentina. Pero hasta ahora no hay agenda definida. No que yo lo sepa, pero creo que si en algún momento lo hubiera, la relación con Argentina sería una prioritaria. Muchísimas gracias. No, hombre, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio, que estés muy bien.